Las lecciones de vida del gran Sigmund Freud son una fuente invaluable de sabiduría que puede transformar tu vida. Freud, una de las figuras más prominentes en la historia de la psicología, es conocido por su teoría psicosexual y su papel como el fundador del psicoanálisis. A pesar de las críticas que ha recibido a lo largo de los años, sus conceptos relacionados con la psicoterapia y la personalidad siguen siendo objeto de estudio en la formación en psicología. Indudablemente, Freud ostenta el título del psicólogo más renombrado de la historia. A continuación, te presentamos una serie de perlas de sabiduría de este destacado analista de la mente humana. La libertad del individuo no es un regalo de la civilización, existía antes de cualquier civilización. Nadie puede ser forzado a creer o a dejar de creer en algo. Un hombre que ha sido el favorito indiscutible de su madre mantendrá a lo largo de su vida el sentimiento de ser un conquistador. El hombre loco es un soñador despierto. Si deseas vivir, prepárate para enfrentar la muerte. Las emociones que no se expresan nunca mueren, quedan sepultadas vivas y emergen de formas más perjudiciales. A menudo, los sueños son más profundos cuando parecen más extravagantes. El sueño libera al espíritu de la presión de la naturaleza externa, es un desprendimiento del alma de las cadenas de la materia. Las ilusiones no son encomendadas para ahorrarnos dolor y permitirnos disfrutar del placer, debemos aceptarlas sin quejas, incluso cuando chocan con la realidad y se desmoronan. El ego no es el dueño de su propia casa. El amor y el trabajo son los pilares de nuestra humanidad. La voz del intelecto es suave, pero no se detiene hasta que ha ganado un oído. Todos consideramos a los demás como mortales, excepto a nosotros mismos. El precio que pagamos por nuestra civilización avanzada es la intensificación del sentimiento de culpa. El miedo a las armas es un signo de retraso sexual y madurez emocional. He sido un hombre afortunado en la vida, nada me resultó fácil. Fumar es indispensable cuando no tienes nada que besar. Si uno se comportara en la vida real como lo hace en sueños, sería tomado por loco. Quien sabe cómo esperar no necesita hacer concesiones. Cuando dos personas están siempre de acuerdo en todo, uno de ellos piensa por ambos. Contra el abuso, puedo defenderme, pero contra la adulación, soy indefenso. La anatomía es el destino. Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos. La neurosis es la incapacidad de tolerar la ambigüedad. La psiquiatría es el arte de enseñar a las personas a mantenerse en sus propios pies mientras descansan en sofás. Quien piensa en fracasar ya ha fracasado antes de intentarlo. Quien piensa en ganar ya ha dado un paso adelante. Es propio del filósofo especular sobre todas las cosas. La inmortalidad significa ser amado por muchas personas anónimas. La interpretación de los sueños es el camino real hacia el conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Los hombres son más morales de lo que piensan y mucho más inmorales de lo que pueden imaginar. Quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar puede convencerse de que ningún mortal puede guardar un secreto, si sus labios están sellados, sus dedos parlotean. La traición se filtra a través de todos los poros cuando uno calla. ¿Dónde va un pensamiento cuando se olvida? El acto del nacimiento es la primera experiencia de ansiedad y, por lo tanto, la fuente y prototipo del afecto de la ansiedad. El hombre virtuoso se contenta soñando lo que el malvado hace en la vida real. Las analogías no toman decisiones, pero pueden hacerte sentir más en casa.
La necesidad de la protección de un padre en la infancia es una de las más fuertes. No todo depende de los deseos, pero aún así, he decidido intentar llevar a cabo mis deseos. De error en error, se descubre la verdad completa. La meta de la vida es la muerte. Lo mejor es enemigo de lo bueno. En la infancia, uno debe intercambiar placer por dignidad social. Podría decirse que el psicoanálisis es como dar el dedo meñique y terminar con toda la mano. El miedo es un sufrimiento que proviene de la anticipación de un mal. La civilización comenzó cuando un hombre, enojado, lanzó una palabra en lugar de una roca. Una mujer debería suavizar, pero no debilitar a un hombre. Cuanto más accesibles son los frutos del conocimiento, más se debilitan las creencias religiosas. En temas de sexualidad, actualmente todos somos enfermos o sanos, nada más que hipócritas. Uno está loco cuando está enamorado. Los niños son completamente egoístas, sienten sus necesidades intensamente y luchan por satisfacerlas. Las doctrinas religiosas son ilusiones que no admiten pruebas, y nadie puede ser obligado a considerarlas verdaderas o creer en ellas. ¿Qué progreso hemos hecho? En la Edad Media, me hubieran quemado, ahora están contentos con quemar mis libros. Solo la experiencia propia hace a un hombre sabio. La tendencia a la agresión es innata y constituye un obstáculo poderoso para la cultura. Nuestra ciencia no es una ilusión, pero sería una ilusión suponer que lo que la ciencia no puede proporcionar se puede encontrar en otro lugar. La mayoría de las personas no desea realmente la libertad porque implica responsabilidad, y la mayoría teme la responsabilidad. Un día, mirando hacia atrás, te darás cuenta de que estos años de lucha han sido los más hermosos de tu vida. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan efectivo como unas palabras amables. Sería agradable que existiera un Dios benevolente que hubiera creado el mundo, pero es sorprendente que todo esto sea precisamente lo que deseamos que exista. Todo chiste encierra una verdad en el fondo. La mente es como un iceberg, el 70% de su volumen está bajo el agua. La religión se asemeja a una neurosis infantil. El primer requisito de la civilización es la justicia. La intención de que el hombre sea feliz no está en el plan de la creación. La verdad al 100% es tan rara como el alcohol al 100%. Desde que comencé a estudiar el inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante. Moriremos todos, pero nuestras obras perdurarán. No debemos luchar por eliminar nuestros complejos, sino llegar a un acuerdo con ellos, ya que legítimamente dirigen nuestra conducta en el mundo. Es un buen ejercicio ser completamente sincero consigo mismo. La vida sexual de las mujeres adultas es un continente oscuro para la psicología. El tiempo pasado con los gatos nunca es tiempo malgastado. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. He encontrado pocas cosas buenas en la humanidad en general, por experiencia, la mayoría son mediocres. No importa si alguien públicamente se adhiere a una doctrina ética, esto es algo que no se puede decir en voz alta ni siquiera pensar. La civilización está constantemente amenazada por la hostilidad primordial del hombre. La inmoralidad, al igual que la moralidad, siempre ha encontrado apoyo en la religión. Las primeras nociones de sexualidad aparecen en los bebés. Temer a la mediocridad es una predisposición humana. A veces,
un cigarro es simplemente un cigarro. Ningún crítico es más capaz que yo de percibir la desproporción entre los problemas y las soluciones que ofrezco. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, hacerse el tonto o serlo. La gran pregunta que nunca ha sido respondida, a pesar de mis 30 años de investigación del alma humana, es, ¿qué quiere una mujer? El inconsciente de un ser humano puede reaccionar al de otro sin pasar por el consciente. Si la inspiración no llega, salgo a su encuentro a mitad del camino. Al igual que lo físico, lo psíquico no siempre es lo que parece. El sadismo está bien donde está, pero sus objetivos deben corregirse. La religión es una ilusión cuya fuerza proviene de cómo se ajusta a nuestros deseos instintivos. Donde está el ello, debe estar el yo. Quisiste matar a tu padre para ser él, ahora eres un padre, pero uno que está muerto. Es una predisposición humana considerar falsas las ideas desagradables. La civilización está constantemente amenazada por la hostilidad entre las personas. Una religión, incluso si se autodenomina una religión de paz, debe ser implacable con quienes no pertenecen a ella. El hombre se ha convertido en un dios protésico. Cuando no tienes lo que quieres, debes querer lo que tienes. Nuestras vulnerabilidades son la fuente de nuestras fortalezas. Aquellos que aman se hacen humildes, ya que renuncian a una parte de su narcisismo. Mira en las profundidades de tu propia alma y aprende primero a conocerte a ti mismo. Entenderás por qué esta enfermedad te atacó y, quizás, evitarás enfermarte en el futuro. La ansiedad en los niños es una expresión de la pérdida de alguien a quien aman. Lo que no podemos recordar, lo repetiremos. La madurez es la capacidad de posponer la gratificación. Cuando un hombre se libera de la religión, tiene una mejor oportunidad de llevar una vida normal y saludable. En los asuntos pequeños, confía en la mente, en los asuntos grandes, en el corazón. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.